Amigos, hola. Después del episodio sobre la inteligencia israelí, que ustedes han mirado un montón, por lo que los agradezco mucho, yo he decidido contarles sobre un evento bastante famoso que mostró a todo el mundo la importancia de tales estructuras como, en primer lugar, la prensa, y en segundo lugar, esta misma inteligencia y en general todas las personas que llevan armas y que están ahí para proteger a los ciudadanos del Estado y no al Estado de los ciudadanos. Hoy hablaremos sobre el mayor escándalo relacionado con un presidente de los Estados Unidos y la única denuncia hasta la fecha de un presidente estadounidense. La historia se llamó Watergate y estuvo vinculada al presidente Richard Nixon, quien, como resultado de una auténtica investigación política y una serie de revelaciones, renunció a su cargo. Ni antes ni después de Nixon, ningún presidente de los Estados Unidos ha renunciado. Ni siquiera el romance con Mónica Lewinsky costó la renuncia al presidente Bill Clinton. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Estamos en 1972, cuando en los Estados Unidos se lleva a cabo la carrera electoral entre dos candidatos. El candidato del Partido Republicano, el presidente en funciones Richard Nixon, y el candidato del Partido Demócrata George McGovern. Y de hecho, Nixon debe ganar esta carrera porque en ese momento, como presidente, es bastante popular. Pues miren, lo primero que viene a la mente cuando hablamos de Richard Nixon es la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam, porque en ese momento Vietnam era una herida profunda para la sociedad y el hecho de que Nixon retirara las tropas de ahí, sin duda, le sumó puntos políticos. Luego, Nixon hizo mucho para establecer relaciones con los países socialistas. Viajó a China, viajó a la Unión Soviética, lo que redujo las tensiones entre los regímenes. Comenzaron visitas culturales, se iniciaron contactos económicos más serios y lo más importante, hubo una reducción de armamentos. Nixon mantuvo excelentes relaciones con el entonces líder de la URSS, con Leonid Brezhnev, sabía negociar y fue un excelente diplomático. En cuanto a la política interna, aquí también Nixon llevó a cabo varias reformas importantes. Creó la Agencia de Protección Ambiental, inició la guerra contra las drogas y además su política incluía un congelamiento temporal de los precios, lo cual fue apoyado mucho por la población. Y con esta reputación, Nixon va por su segundo mandato y comienza la carrera presidencial. Y la historia del escándalo empieza poco después de la medianoche del 17 de junio de 1972 en un complejo de edificios lujosos llamado Watergate. Este complejo de edificios incluía tanto hoteles como oficinas de varias empresas y en uno de los despachos se encontraba la sede de la campaña electoral del candidato del Partido Demócrata de George McGovern. El 17 de junio, poco después de la medianoche, uno de los guardias de seguridad del complejo estaba haciendo rondas nocturnas por los pisos, revisando si había alguna violación. Y en algún momento él notó que la puerta de la sede de los demócratas estaba abierta y más que eso, vio una cinta aislante que cubría la cerradura y así impedía que la puerta se cerrara. Él quitó la cinta sin dar demasiada importancia al hecho, pero cuando volvió una hora más tarde descubrió que alguien había vuelto a poner la cinta en la cerradura y entonces Wills llamó a la policía. Media hora después llegó lo que se conoce como el Escuadrón de los Colgados, la policía de Washington que se vestía al estilo hippie o de indigentes y así perseguían a traficantes de drogas. Estaban cerca, conducían autos sin placas, recibieron la llamada, entraron en la sede de los demócratas y ahí encontraron a 5 personas a quienes arrestaron de inmediato. Los detenidos fueron los siguientes: Frank Sturges, Eugenio Martínez, Virgilio González, Bernard Parker y James McCord. Portaban dispositivos de escucha, cámaras fotográficas, rollos de película y varios miles de dólares en efectivo. Estos 5 fueron acusados de intento de robo, de intento de interceptación de comunicaciones telefónicas y de otros cargos, y al principio no llamaron tanta atención, pero luego se reveló que uno de los intrusos, James McCord, fue un ex empleado de la CIA.
Entonces los reporteros se unen al caso. En la escena de crimen aparecen dos periodistas jóvenes y talentosos del periódico The Washington Post, llamados Bob Woodward y Carl Bernstein. Estos periodistas se dedican a investigaciones criminales en el periódico y en sus manos se les entrega una prueba clave, un cuaderno de notas de uno de los intrusos, de Bernard Barker. Ellos regresan a su oficina y comienzan a investigar el contenido del cuaderno y ahí encuentran el teléfono de un hombre llamado Howard Hunt con una nota: la Casa Blanca. Ellos descubren que este Howard Hunt también es un empleado de la CIA y más que eso forma parte del Comité de Reelección del Presidente, del CRP. Se había formado un comité de reelección del presidente, lo cual es una práctica común. En este comité participan diversas personas como inversores, la gente que soportan al partido con su dinero, que lo apoyan, también la gente que se ocupa de la publicidad, de las relaciones públicas, de las tecnologías, del trabajo con los votantes y demás. Pues ellos descubren que este Hunt trabaja en la Casa Blanca y es el miembro de la campaña electoral de Nixon. Ellos marcan el teléfono del cuaderno de Barker y dicen: hola, ¿es el señor Hunt? Sí, ¿quién habla? Le llamamos del Washington Post acerca del allanamiento del Watergate de esta mañana. Y Hunt dice: Dios mío, y cuelga. Y nuestros periodistas Bob y Carl se dan cuenta de que la historia está tomando un giro bastante curioso. 2 días después, la situación se vuelve aún más interesante. Ya sabemos que uno de los intrusos, James McCord, es un ex empleado de la CIA y este Howard Hunt es una persona de la Casa Blanca y forma parte del comité de la campaña electoral de Nixon. Y ahora la investigación lleva a la cabeza de este comité a la persona llamada John Mitchell, un ex fiscal general de los Estados Unidos. Él dirige la campaña electoral de Nixon y alguien filtra a la prensa de que él sabía sobre el allanamiento del Watergate, donde querían instalar dispositivos de escucha y luego usar esas grabaciones en la lucha política. Mitchell, por supuesto, lo niega todo, pero el artículo del hecho aparece en la prensa. Y aquí hay que decir que su esposa, Martha Mitchell, era una mujer bastante famosa, bastante popular en los Estados Unidos. Tenía el apodo de Marta la Boca porque a ella le encantaba hablar con los periodistas sin ningún filtro y comentar todos los eventos que ocurrían en el país. En ese momento Marta estaba en California y el artículo sobre su esposo y sobre su lucha deshonesta llega a sus manos. Y Marta toma el teléfono y llama a su buena amiga, la periodista Helen Thomas, y le dice que quiere dejar a su esposo porque está firmemente en contra de sus acciones. Y de repente la llamada se corta. El cable telefónico es arrancado por su guardia, por Steve King, un ex agente del FBI. Marta le grita, la retienen por un tiempo en una habitación de un hotel, la drogan con psicotrópicos para que no llame a nadie ni dé entrevistas y más tarde cuando Marta sale y dice a los periodistas que me retuvieron contra mi voluntad, me drogaron con psicotrópicos, su marido, su esposo John Mitchell, se lo comenta a la prensa. Escuchen, Marta es mi esposa, la amo mucho, pero es alcohólica. Llevo viviendo por muchos años, ya no sé qué hacer con esto. Incluso le puse agentes del FBI para que la vigilen porque es imposible, es terrible. Pero el 20 de junio ocurre el evento más importante de esta investigación. A nuestros 2 periodistas, a Bob y Carl, les llama una persona y les dice: quiero reunirme con ustedes, tengo una información sobre el caso del Watergate. Se encuentran con él, la persona no se identifica, pero les cuenta: miren, el presidente Nixon tiene un comité de la campaña electoral, como lo tiene cualquier candidato, recaudan dinero y se ocupan de estrategias políticas. Pero hay un segundo grupo con un nombre informal de fontaneros de la Casa Blanca y estas personas se aseguran que ninguna información comprometedora salga de la Casa Blanca y al mismo tiempo recopilan ese tipo de información comprometedora sobre sus rivales. Y ese Howard Hunt, al quien llamaron a la Casa Blanca, es quien dirige este grupo y fueron ellos quienes irrumpieron en la sede de los demócratas.
actuaron bajo las órdenes directas del presidente Nixon y les corresponde a ustedes destapar todo esto. Como ya he dicho, la persona no se identifica y luego tampoco revelará su identidad, manteniendo informados a nuestros Bob y Carol de lo que sabe. Y estos a su vez le dieron un seudónimo creativo de Garganta Profunda que proviene de la película porno de esta época del mismo título. Así llamaron a su informante. Ellos le preguntan: ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo desentrañamos este asunto? A lo que él responde: investiguen las finanzas, y nuestros Bob y Carol indagan en las finanzas de la campaña electoral de Nixon y el 1 de agosto descubren una gran donación de $25,000 en el presupuesto de la campaña electoral. Esta donación fue hecha por un empresario llamado Kenneth Dahlberg. En valor actual de 2024, $25,000 de 1972 equivalen aproximadamente a $187,000. Y de manera sorprendente, este dinero fue transferido del CRP a la cuenta de uno de los intrusos de Bernard Barker, quien luego distribuyó esos fondos entre sus cuentas en México y los Estados Unidos. Así que los cheques del donante mostraron una conexión directa entre los intrusos y el CRP, y las acusaciones se presentaron tanto contra el ya capturado Bernard Barker como contra el tesorero del comité. También se revela que actuaron bajo las órdenes de un ex agente del FBI, Gordon Liddy, el actual principal asesor legal del Comité de Finanzas de la campaña electoral. El dinero que recibían oficialmente de las personas que apoyaban al partido lo canalizaban a través de Barker hacia cuentas en diversas jurisdicciones y paraísos fiscales. Y luego lo blanqueaban y lo distribuían entre las personas que realizaban operaciones sospechosas. El escándalo comienza a crecer. En el Washington Post aparece un artículo que provoca una gran reacción, hablando del allanamiento al Watergate, del intento de escuchas a los demócratas y de estos fraudes financieros dentro del Partido Republicano. La Casa Blanca guarda silencio durante un mes y a finales de agosto Richard Nixon sale y anuncia que hemos llevado a cabo una investigación meticulosa de esta historia. La investigación ha sido llevada por mi asistente John Dean, quien trabajaba junto con el FBI, y juntos hemos investigado que la Casa Blanca no está involucrada en esta historia, ni en estas operaciones financieras, ni en el allanamiento del Watergate. No estamos involucrados en nada. A finales de septiembre, los periodistas Bob y Carol intentan atacar al jefe del comité, a John Mitchell. Lo critican constantemente, publican artículos sobre diversas actividades turbias del comité y siempre mencionan esta historia financiera. John Mitchell llegó al punto de llamar al editor del Washington Post y decirle que si continúan con esto, no acabará bien, ni para él ni para estos dos jóvenes, que te daré tantos problemas que te arrepentirás de haber comenzado todo esto. Y el Washington Post transcribe esta llamada telefónica y la publica al día siguiente. En octubre, los periodistas Bob y Carol se vuelven a reunir con su informante con Garganta Profunda, quien les dice: miren chicos, el FBI también está llevando a cabo una investigación y el FBI ya sabe con certeza que el presidente Nixon está involucrado en esta historia, que él dio órdenes. Bob y Carol escriben un nuevo artículo informando que, según nuestra fuente, el FBI también está llevando a cabo una investigación del caso y el FBI ya sabe con certeza que el presidente Richard Nixon estaba al tanto del allanamiento y de las manipulaciones financieras en su campaña electoral. Nixon y su administración lo niegan y a pesar de todos estos artículos, el 7 de noviembre de 1972, Nixon es reelegido para el segundo mandato presidencial. Parece que la historia ha terminado. Todos celebran la presidencia de Nixon, luego todos celebran la Navidad, luego el Año Nuevo y los periódicos se calman y la administración de Nixon se relaja.
Pero el 30 de enero de 1973 comenzaron acciones legales contra 3 individuos. Gordon Liddy, responsable de esquemas financieras, James McCord, quien participó directamente en la intrusión al Watergate, y Howard Hunt, el jefe del CRP, al que llamaron al principio de la historia. Fueron llevados a juicio por sus acciones indebidas durante la campaña electoral y en la Casa Blanca no dijeron nada. Sacrificaron a estos 3, los hicieron chivos expiatorios, esperando que así los periodistas se calmaran y olvidaran el escándalo. Sin embargo, el 7 de febrero el Senado de los Estados Unidos vota por establecer un comité especial de investigación del caso del Watergate, lo que convierte en una catástrofe verdadera para Richard Nixon. El 28 de febrero, el Senado recuerda sobre la investigación interna de la Casa Blanca. Llaman al director interino del FBI, a Patrick Gray, y el Comité Judicial del Senado le pregunta ¿qué investigaron en agosto junto con la administración presidencial? Y Patrick Gray les responde que teníamos 2 investigaciones paralelas, una del FBI y otra de la administración presidencial. Nos comunicábamos constantemente con el asistente del presidente, con John Dean, intercambiábamos varios tipos de información, pero no encontramos nada, así que la información que John Dean me dio la consideré irrelevante y la destruí. Entonces el Senado le pregunta, es decir, usted destruyó las evidencias, ¿verdad? Y Patrick Gray se vio obligado a renunciar y su carrera en el FBI terminó. En el Senado se dan cuenta de que la historia del año pasado fue silenciada y que el escándalo es mucho más amplio que simplemente algunas personas pagadas por irrumpir en un hotel. El 21 de marzo tiene lugar una reunión entre Nixon y su ayudante John Dean, una reunión de la que sabemos con certeza gracias a unas cintas que surgirán un poco más tarde. Pues John Dean le dice al presidente, es una catástrofe porque Patrick Gray, quien destruyó la evidencia comprometedora que le di, lo ha revelado todo al Senado, lo que resultó en su renuncia, y el escándalo está creciendo como un tumor maligno. A lo que Nixon le responde, John, no te preocupes, necesitas descansar. Vamos a hacer lo siguiente, ve a Camp David, a la residencia presidencial, descansa ahí y al mismo tiempo escríbeme un informe detallado sobre toda esta historia. ¿Quiénes de mis ayudantes estuvieron involucrados? ¿Dónde están las finanzas? ¿Cuál fue tu papel? Ve a Camp David, descansa ahí y redacta el documento. John Dean se dirige a la residencia presidencial de Camp David, comienza a detallar quién hizo qué y durante la redacción del documento se da cuenta de que, esperen, ¿acaso estoy escribiendo mi propia condena? Yo estuve involucrado en todo esto, coordiné a todos, fui parte de este comité. Y Dean entiende que basándose en ese documento, Nixon lo va a sacrificar como lo ha hecho con todos los demás, que tomará el documento y lo entregará al Senado diciendo que miren, mi ayudante me ha escrito una confesión diciendo que realmente existía una conspiración entre ellos todos. Yo por supuesto no sabía nada al respecto, aquí está el documento. Y Dean no termina su informe y más que eso entiende que muy pronto necesitará la ayuda de los abogados. Durante otra semana, Nixon y sus cercanos discuten de cómo silenciar y cerrar la boca a los que actualmente están bajo juicio y surge una cifra de $1 millón. Vamos a dárselo a los chicos para que guarden silencio y se hagan cargo de todo. Pero el 23 de marzo, uno de los intrusos del Watergate, James McCord, un ex empleado de la CIA, testifica ante el Senado y le dice que durante el proceso judicial del año pasado se cometieron perjurios, que se presionó a los acusados para que guardaran silencio. El 13 de abril, Jeb Stuart Magruder, subdirector del CRP, también dijo a los fiscales estadounidenses que había cometido perjurio durante el proceso judicial del año pasado y acusó de ello a John Dean y a John Mitchell. Dean llega al presidente Nixon y le pide que éste le otorgue inmunidad oficial, es decir, protección contra enjuiciamiento legal. Hablaré en tu mejor interés, dame protección.
El presidente puede hacer esto mediante un decreto presidencial, pero Nixon se niega. Y entonces, con la conciencia tranquila, John Dean contrata a un abogado y este le dice: debes cooperar con la investigación. Y John Dean da su testimonio al Senado, después de lo cual la historia comienza a desmoronarse como un dominó sobre la mesa. El intruso arrestado James McCord, un ex empleado de la CIA, dijo que no solo ingresó al Watergate por orden de la Casa Blanca, sino también tenía efectivo y lo distribuyó entre todos los participantes de este asunto, y los fondos provenían del CRP. Y de este modo él confirmó todo lo que los periodistas del Washington Post habían descubierto el agosto pasado. Dado que su hombre en el FBI, Patrick Gray, fue destituido, Nixon ya no lo podía influir, ya había nueva gente ahí. Y el 30 de abril, otros dos asistentes del presidente, John Ehrlichman y Harry Holdman, conocidos como la Muralla de Berlín, porque se ocupaban de toda la administración, de todos los asuntos y política interna de la Casa Blanca, manejaban la agenda completa del presidente y eran sus principales asistentes, pues ellos también renunciaron. Y esta ya es una señal de que la Casa Blanca realmente está metida hasta el cuello en esta historia. Richard Nixon sale y dice que su tercer asistente, John Dean, al que previamente se negó a dar inmunidad, también será despedido. Y de esta manera tomó a sus asistentes más cercanos y les echó del tren, mostrando así que yo no sabía nada, eran mis asistentes, trátenlos a ellos. Yo no soy un estafador, soy el presidente de los Estados Unidos, acabo de ganar las elecciones. Pero esto no le ayudará a Nixon. El 18 de mayo comienzan las audiencias en el Comité del Senado. Y esto no es el problema principal, porque el problema principal es que el Senado decide transmitir todas las audiencias en vivo y las calificaciones serán completamente locas. Hasta el 7 de agosto se transmitieron todos los interrogatorios y testimonios de los involucrados y según las estimaciones, el 85% de los estadounidenses vieron al menos una de estas transmisiones. Y por supuesto, cada una de estas transmisiones golpea terriblemente a Nixon. El 3 de junio, su asistente John Dean declara que el presidente Richard Nixon estaba involucrado en el escándalo del Watergate. Discutió este escándalo conmigo al menos 35 veces, sabía todos los detalles y daba órdenes al respecto. Y así por primera vez se escuchó la acusación directa de implicación del presidente por parte de su ayudante. Y ahora estaba claro que el presidente Nixon no saldría indemne de esta historia. El 13 de julio convocaron a toda la administración de la Casa Blanca y uno de los ayudantes, Alexander Butterfield, fue interrogado y le preguntaron: todo el mundo dice que el presidente Richard Nixon está involucrado en el escándalo, que daba órdenes, que escribía notas, pero existen algunas grabaciones, algunas pruebas de que realmente sucede en la Casa Blanca. Y Butterfield, sin titubear, les respondió: por supuesto, en el salón oval hay escuchas, en la sala de conferencias hay escuchas, en todas las residencias de Nixon hay equipos de grabación. En ese momento todos quedaron sin palabras y luego le preguntaron: ¿y quién los instaló ahí? Y Alexander dice que fueron instalados por orden de Nixon. Desde el inicio de su primer mandato ordenó que todo se grabara porque luego planeaba escribir memorias y para que nada de la historia se perdiera, instaló las escuchas y esas cintas existen. Cuando lees sobre esto te das cuenta de lo irónica que puede ser la vida. Sin darse cuenta, la persona recopilaba su propio expediente. Butterfield luego diría que su línea de conducta era la siguiente: él mismo no revelaría nada, pero si alguien lo preguntara, no guardaría el silencio. Y así comenzó la historia con presentación de estas cintas. El comité del Senado, dirigiéndose al presidente, le dice: señor presidente, nos gustaría obtener estas cintas. Y Nixon no encuentra mejor respuesta que decir: efectivamente habían
equipos instalados, pero hace tiempo que fueron desconectados y nadie no ha grabado nada durante 2 años, así que no hay cintas. Pero en el siguiente interrogatorio, John Dean confirma la existencia de las cintas grabadas y además acusa a John Mitchell, al jefe del comité electoral, de fraude financiero y a Nixon de dar órdenes para el allanamiento. Así que se le vuelve a pedir al presidente que entregue las cintas grabadas. Y esta vez Nixon dice que no puede porque contienen información personal y de seguridad nacional de los Estados Unidos. El 15 de agosto Nixon vuelve a dirigirse a la nación y cabe señalar que cada una de estas alocuciones mejoraba su índice de aprobación porque a pesar de todos los artículos y todo el escándalo, la reputación previa de Nixon era tan buena que muchos estadounidenses creían que se trataba de algún tipo de error. En su discurso al pueblo, Nixon declara que todas las acusaciones en su contra son absurdas y pronuncia la famosa frase que luego se le recordaría siempre: "No soy un granuja". El 20 de octubre ocurre un evento histórico conocido como la masacre del sábado por la noche, porque todos los eventos ocurren en el transcurso de una sola noche. Nixon escribió una carta al fiscal general de los Estados Unidos, a Elliot Richardson, solicitando que despidiera al jefe de la investigación, Archibald Cox. El fiscal general Richardson se negó y media hora después presentó su renuncia. Entonces Nixon escribió la misma carta al fiscal general adjunto, a William Ruckelshaus, solicitando lo mismo, que despidiera a Archibald Cox. El fiscal general adjunto también se negó y también renunció. En la fiscalía quedaba un tercer funcionario a cargo del departamento, Robert Bork, y entonces Nixon le ordenó a él que despidiera al desafortunado Cox. Bork cumplió con ese orden, pero designó como un nuevo jefe de la investigación al senador Leon Yavonsky, y este presionó a Nixon. Yavorsky se dirigió directamente a la Corte Suprema exigiendo la entrega de las cintas y el tribunal, a su vez, ordenó a Nixon que cumpliera con esa demanda. Escuchan las cintas durante varios meses. En cierto momento descubren que una parte de una de las cintas de 18 minutos de duración ha sido borrada. Y entonces Rosemary Woods, secretaria personal de Nixon, le dice a la investigación que fue ella quien accidentalmente borró la grabación al presionar el pedal equivocado de su grabadora mientras contestaba una llamada telefónica. La prensa publicó fotos de su despacho que mostraban que Woods difícilmente podría haber contestado una llamada telefónica sin levantar el pie del pedal, ya que no era tan alta, de piernas largas. Y más tarde, en 2003, se determinó que la grabación había sido borrada en varios lugares, al menos en 5. Y sin embargo, las grabaciones revelaron cosas completamente horribles, que la primera irrupción a la sede del Partido Demócrata no era en junio de 1972, sino en mayo, que inicialmente irrumpieron e instalaron equipos de espionaje. Y luego un equipo falló, por lo cual el 17 de junio regresaron para repararlo, y fue entonces cuando los atraparon. Y todo esto estaba bajo el control del presidente, y todo esto se discutió en las grabaciones. También se escuchó la conversación entre Nixon y John Dean sobre un soborno de $1 millón para todos los arrestados para que guardaran silencio. Los periódicos publican artículos relacionados con el escándalo uno tras otro. Todos escriben sobre cómo Nixon comprometió el sistema político. El proceso de juicio avanza y el impeachment a Nixon se anuncia el 8 de agosto de 1974. Nixon aparece en la televisión nacional, declara otra vez que nunca era un estafador, pero sí ha surgido una situación bastante horrible y por eso se ve obligado a renunciar. Envía una carta al secretario de Estado, Henry Kissinger, en la que le notifica formalmente su renuncia según el procedimiento oficial. Luego agradece a todos sus subordinados por su trabajo y abandona la Casa Blanca. El 9 de agosto, el vicepresidente Gerald Ford presta juramento y se convierte en presidente de los Estados Unidos. Él firma una carta para Nixon
que le protege de cualquier enjuiciamiento legal, como a un expresidente de los Estados Unidos. Y de hecho le da un indulto. Y más tarde Ford señaló que consideraba esta decisión una de las principales razones de su derrota en las elecciones de 1976, ya que después de ese perdón su popularidad cayó desde el 71% del apoyo de los estadounidenses al 37% y nunca subió. De este modo, Richard Nixon evitó el juicio, pero después de su renuncia todos sus subordinados fueron acusados. Se inició una investigación contra 69 funcionarios del gobierno. De ellos, 48 fueron acusados de diferentes cargos. Algunos incluso fueron condenados a 40 años de prisión, aunque realmente ninguno de ellos estuvo en la cárcel por más de 4 años. Y ahora viene lo más interesante. ¿Quién era Garganta Profunda? No se identificó y desapareció después de la investigación. Nuestros periodistas Bob y Carl ya escribieron libros sobre su aventura. Hollywood hizo una película titulada Todos los hombres del presidente que relataba los acontecimientos y el nombre del principal informante seguía siendo desconocido. Y solo en 2005 este hombre se dio a conocer y lo contó todo. Ya tenía 91 años y entendía que podía morir pronto, así que se puso en contacto con la revista Vanity Fair y les dijo que en los años 70, en su tiempo de subdirector del FBI, había sido la fuente anónima, Garganta Profunda. Su nombre era Mark Felt. Entonces, ¿qué sucedió realmente? El FBI, sospechando actividades dudosas por parte del presidente y al enfrentarse a la imposibilidad de llevar a cabo una investigación honesta, filtró esta información a los periodistas y los periodistas la publicaron. Y después de eso el FBI pudo decir, bueno, si ya está en la prensa, tenemos que investigarlo a fondo. Disculpa, señor presidente. Así, la colaboración entre el FBI y los periodistas condujo a la exposición de actividades ilegales y fraudulentas en el poder. Y este caso ejemplifica que los políticos en todos los países no se detienen ante nada y que el poder corrompe a cualquiera que lo mantenga durante demasiado tiempo. Y sin embargo, si un Estado cuenta con las instituciones como el periodismo honesto y si las fuerzas del orden protegen la ley y a los ciudadanos en lugar de proteger al presidente, entonces las acciones ilegales de cualquier funcionario le costarán al menos su posición. Precisamente por eso existe la policía, a la que pagamos impuestos. Otro dato interesante, después del escándalo del Watergate, el número de solicitudes para estudiar periodismo alcanzó niveles récord. Todos querían dedicarse al periodismo criminalístico y el género de la investigación periodística floreció precisamente después de este caso. Así fue la historia. Gracias por ver los episodios históricos, por dejar sus comentarios y por compartir conmigo sus reflexiones sobre el tema. Es muy importante saber formar su propia opinión sobre cualquier cuestión y saber expresarla. Espero que hayan disfrutado de este episodio y si es así, no olviden darle like para que yo lo sepa. Hasta la próxima historia.